Mm, mm. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Dadme un segundito, por favor. Madre mía, sí que siempre voy corriendo. No sé si se me oye bien. Dani, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Te saludo, te invito a invitar. Buenas. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Bien, yo te veo ¿Se me, apaisado. se me ve bien? ¿Se me Te oye veo bien? apaisado. Se me, no, o sea, vale. ¿Así se me ve Ahora, mejor? Ahora sí, vale, ¿no? de Es que lujo. lo que quería era conseguir poner, hacerle apaisado, pero bueno, no lo puedo hacer. Ya se te Vale, ve perfecto, tío. ya veo que no. Pues muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un programa un poquito precipitado porque he tenido unos pequeños problemas, como para no perder la costumbre, pues siempre tengo algún problema. Y bueno, tenemos un programa yo creo que bastante interesante y bastante actual. Estamos hablando, esta vez no os puedo engañar con el título, porque ya lo habéis visto, son desapariciones misteriosas. Y como supongo que habéis intuido, pues hablaremos un poco de este caso que nos está llamando tanto la atención últimamente, de General McCasland. Vale, el caso es que lo tengo yo aquí todo apuntado, pero no sé por qué ahora pues, no puedo hacerlo bien. Está habiendo problemas Ay, Dios mío. técnicos. Bueno, a ver, tendré que agudizar un poco la vista. Sí. Tú que puedes. A ver, bueno, el caso es que vamos a hablar sobre todo del caso McCasland. El caso McCasland, todos habéis intuido, habéis escuchado lo que ha ocurrido. Desapariciones misteriosas las hay por todo el planeta. Yo creo que eso no se nos pasa a nadie. Hay muchísimas desapariciones misteriosas, pero en cambio esta nos ha dejado un poco rayado por quién es, ¿no? Estamos hablando de un general, de jefe de Wright Patterson. Cuando hablamos esa es la base de los ovnis, deberíamos recordar que precisamente en la base de Wright Patterson, que aquí ya lo hablamos aquí en Crónicas Live ya hace un tiempo, en diciembre del año 2024, en la base aérea de Wright Patterson, en Ohio, fue escenario de múltiples incursiones de drones no autorizados, según documentos desclasificados por la FAA, obtenidos por The Black Vault. Entre los eventos destaca el avistamiento de un enorme cubo negro. Supongo te acordarás, ¿verdad, Dani, que hablamos de eso? Del Sí. cubo negro. Bueno, unos 16.000 pies de altura, reportado por la tripulación de una aeronave el 19 de diciembre. Este objeto, pues detectado a 70 millas, entre 70 y 80 millas al este-noreste de la base, se suma a otros incidentes que incluyeron enjambres de hasta 17 drones, algunos volando en formación y realizando maniobras evasivas. Como podréis ver, la base de Patterson pasan cosas, como vulgarmente se dice, pero es que también, según se dice, fue cuna precisamente de ese ovni de Roswell, que ese supuesto ovni de Roswell que se estrelló y que supuestamente no está guardado en el área 51, como normalmente siempre se ha asegurado, sino que estaría en la base de Wright Patterson. Estamos hablando no sé si de la meca del fenómeno ovni, de un lugar donde parece ser que tiene tiene mucha relación con el fenómeno. Y bueno, pues este buen señor, un señor que, bueno, ya tenía creo que unos 68 años, se andaba paseando, fue a salir a hacer deporte y bueno, prácticamente ha desaparecido de la nada. O sea, un señor, pues que claro, debido también a su edad, pues tenía que tomar ciertos medicamentos, los medicamentos que no lleva encima, y desde entonces estamos que no sabemos absolutamente nada de él. Es como si se lo hubiera, vamos, es como si se lo hubiera tragado de la tierra. El caso es que, bueno, podría parecer una coincidencia, podría parecer algo casual,
pero claro, cuando estamos hablando de alguien que está relacionado con todo este mundillo, pues siempre nos pica un poco la curiosidad y esa vena conspiranoica nos sale un poco por delante. Pero es que, claro, cuando empezamos a analizar un poquito más por detrás, lo que hay detrás, nos damos cuenta de que hace unos 8 meses, Dani, desapareció una mujer. ¿Quién era esa mujer? Sí, es que estamos concatenando desapariciones un poco extrañas, ¿no? Vamos una detrás de otra. Y esta, la que dices tú, es muy llamativa, porque ahí estamos hablando de lo que decías tú, ¿no? Yo creo que a la gente le ha quedado claro que ya con la intro que has hecho, que estamos hablando de una persona que lleva muchos años relacionados con lo que son los sistemas de defensa de Estados Unidos, que estaba también, que ha tenido mucha relación también con el mundo ufológico, o sea, ha participado también con Tom DeLonge, que en alguno de los correos estos que se volcaron de Wikileaks, que también se vieron, ¿no? Que estaban viendo información de que esta persona pues tenía contactos con Tom DeLonge, de la empresa Estado de la asociación de To The Star Academy, y sí que es verdad que sí que tiene mucha relación o tiene bastante relación con el mundo de la ufología o ha tenido bastantes lazos con gente que está intentando o trabajando por la desclasificación. No sabemos si en el buen sentido o en el mal sentido, pero sí que es verdad que tiene lazos con este tipo de gente. Y lo curioso es que justo, ¿no? Ha desaparecido con 68 años de edad y que sí que estaba vinculado a programas bastante sensibles dentro del Pentágono. O sea, bueno, estamos hablando de una persona que no estamos hablando del Bedel, de una base militar, como dices tú, que es la de Wright Patterson, que pues siempre hablamos de la de 51, pero esta también tiene muchos lazos con el tema ufológico, como decías tú, ¿no? Muy bien dicho que también se supone o dicen que podrían haber acabado ahí los restos. Pero claro, a todas estas desapariciones que luego iremos desarrollando se nos suma otra más que ha salido hace relativamente poco, que es esta señora, una tal Susan. Bueno, no me acuerdo si se llamaba Susan, he perdido el nombre. No me acuerdo si se llamaba Susan. ¿Tienes por ahí el nombre? Estoy en ello, estoy en ello. Es que no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, es una persona de la rama más científica, ya no estamos hablando de la rama militar, pero que había estado trabajando en proyectos también, pues, podríamos decir que delicados también a nivel de defensa, que también tendría algún lazo de relación con este militar que también ha desaparecido. Esta señora supuestamente desaparece porque fue a hacer senderismo y prácticamente pues se la ha dado por desaparecida y creo, si no me equivoco, si no me corriges, la haya dado por muerta. Quiero decir, pasaron unos cuantos días y dado que no se ha encontrado el cadáver ni nada, parece ser que también pues, ha pasado a mejor vida, ¿no? A fundido negro. Entonces, sí que es verdad que se están dando, que a lo mejor no tiene ningún tipo de relación, porque todavía son noticias muy, muy confusas, están saliendo en muchos foros, que también hay que ver si todo lo que se está contando ahí es verdad, no es verdad, pero sí que lo que es totalmente fiable es la desaparición de este militar, que su mujer incluso ha puesto una carta diciendo pues eso, que sí que ha desaparecido, que no tiene Alzheimer, que no tiene ningún tipo de enfermedad mental, que las medicaciones por otro tipo de enfermedad que tiene, que es verdad que es crónica y es sensible, o sea que este buen señor no tendría que haber salido supuestamente de su casa sin este tipo de medicamentos y que la desaparición, ahora lo comentas un poco más si quieres más desarrollado, es muy curioso porque ha desaparecido prácticamente como si quisiera desaparecer. Es que no se ha llevado nada que por lo menos pudiera dar alguna señal o una geolocalización de este buen señor. Y luego yo creo que como nos da una hora de programa y podremos entrar a alguna cosa, comentaremos si quieres algunas de esas desapariciones o bueno, de personas que se han dado de baja de la vida, que están también relacionadas con temas sensibles o que han desaparecido, ¿no? Que tienen relación con los gobiernos y como decimos, que no es la primera vez que desaparece gente que tiene lazos o que tiene o que podría tener mucho que aportar o mucho que aclarar y casualmente, pues bueno, pues ha tenido un desenlace bastante extraño. Así que yo creo que tiene todos los ingredientes como menos para que esto sea conspiranoico total. Sí, la verdad es que la conspiración planea por aquí en este caso. Fíjate que como bien dices, ha habido varios casos en los cuales, pues precisamente por saber demasiado sobre todo este tema ufológico, pues, bueno, pues son personas que o han desaparecido o han tenido accidentes muy, muy extraños. En este caso estamos hablando de este señor que ha desaparecido, de esta señora, de la cual estoy buscando nombre porque
Es Yo es que que lo he perdido el nombre, no sé qué ha pasado, que me ha desaparecido el no, nombre. No sé si esto es yo, conspiración. yo no es que haya perdido el nombre, es que directamente he perdido los apuntes. Ay, te se ha comido O el sea, perro, ¿no? sí, no, es que los tengo en el ordenador y luego los he intentado copiar en la tablet y no puedo copiarlos. Bueno, es que Bueno, siempre me he pero pasado, de el verdad. nombre es lo de menos. No, no, ya, pero es que, claro, es que tenía más cosas apuntadas ahí. Entonces, claro, hablar de memoria Hacemos es un un poco, impromptu. claro, es un poco de esto porque de aquí no, lo que no quiero es estar aquí diciendo cosas que luego no Sí, que son luego tenga alguien y te totalmente diga, no, es ciertas. que esto no es así, porque A ver, este dato a ver, no es así. Pero vamos, yo, si quieres ir claro, buscándolo, vamos comentando alguna cosa por sí, encima. O sea, que tampoco. Pero vamos, sí que es verdad que esto está levantando bastantes ampollas, la desaparición de este señor. O sea, yo creo que la carta de la mujer también es bastante esclarecedora por eso, porque había muchas especulaciones. Porque, claro, en cuanto desaparece este señor con 68 años, que a ver, que no es una persona que tenga una edad muy avanzada. no, 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 estamos hablando de una persona que tiene una edad bastante normal para, vamos, muy capacitado. Y claro, ya lo primero que se empezó a decir era que a lo mejor esta persona, pues bueno, que a lo mejor tenía demencia y que había algún tipo de enfermedad parecida y que, bueno, pues que a lo mejor se había desorientado o vete tú a saber qué, ¿no? Pero claro, eso al principio, en las primeras horas, eso empezó a circular también en los foros. Pero luego es claro. verdad que cuando de repente ya por carta su mujer desmiente todo eso, pues es verdad que es muy extraña. Además, una persona deportista, por las fotos que colgaba en Instagram, una persona que salía bastante a hacer senderismo, que ¿no? Se le veía un estado físico a una persona de 68 años que ha estado relacionada con el mundo militar y con una hoja de servicios totalmente impecable, una persona formada, que ni siquiera estamos hablando de un militar chusquero, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene pues a sus espaldas un expediente bastante importante. Y era muy, muy raro que de la noche a la mañana esta persona desaparezca. De hecho, fíjate que en algunos foros está leyendo, incluso que algunos insinuaban que incluso, fíjate la gente también como son revesados a veces, que hablaban de que a lo mejor tenía una supuesta relación sentimental la chica esta que ha desaparecido, esta señora, con este señor que también ha desaparecido. O sea, fíjate también, hay Sí, que ya, ya. también luego quitar el polvo y la paja de lo que se ve por ahí, porque la gente también deja volar la imaginación demasiado rápido. No sé si estás de acuerdo que la gente le das un Sí, poco sí, y sí, se coge el brazo, ¿eh? totalmente. Bueno, ya he podido encontrar el nombre. Perfecto. No, no tengo los apuntes, sigo sin encontrar los apuntes, pero bueno, lo he estado buscando por las redes. El nombre es Mónica Reza. Oh, es verdad, sí. Mónica Reza, que pues, estuvo trabajando bueno, de forma muy, muy cercana con este señor, con McCasland, pero también se empezaron a enviar otros nombres, por ejemplo, Carl Grilmer, astrónomo de Caltech, que fue asesinado a tiros en el porche de su casa. No sé si lo habías oído. Lo Pues habíamos no. comentado. Bueno, sí, Ah, sí, sí, es verdad, sí, 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 cierto, cierto. sí, Hace que unas semanas, ¿no? sí, 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 hace poquito. Eh, Que los cargos contra su asesino fueron desestimados 11 días. Después, Nuno Loureiro, que era científico especializado en fusión nuclear del MIT, fue asesinado a tiros en su casa. El asesino supuestamente lo planeó durante 3 años. Jacob Pritchard, Jamie Pritchard, teniente primero, Jamie Gustitus, y los tres trabajaban también en Warren Patterson, y los tres murieron en una sola noche. No se conoce, no hay ni móvil ni nada parecido. Melissa Casillas, del Laboratorio Nacional de los Álamos, pues entró en una instalación de armas nucleares, borró los datos de su teléfono oficial y se adentró en la naturaleza, 4 días después de Reza. Por lo tanto, otra mujer desaparecida. Pues hay 9 nombres de desaparecidos, 9 nombres de personas suicidadas o directamente, bueno, eliminadas, y todas relacionadas íntimamente con Brad Patterson. A mí me llama mucho la atención porque es que además, además de todos estos supuestos de que pudiera tener los restos del ovni de Roswell, en este caso también estamos hablando que también lo recordarás, el tema de los materiales estos, ¿cómo eran? Materiales est- extraños, esos materiales extraños que se habían encontrado también en algunos UFO crashes,
¿sabes? Sí, No sé. materiales exóticos estos, ¿no? Exóticos, eso, no me salía la palabra. Los materiales exóticos también se dice que podían estar ahí almacenados. Es que a veces lo que pasa es que nosotros tenemos esa ofuscación, por ejemplo, con el área 51 y pensamos que el área 51 pues es dijéramos, donde se cuecen todas las cosas. Sin embargo, parece ser que ahí en Wright Patterson es también un sitio muy importante que también tiene mucho. Quizá el área 51 es para desviar un poco el tiro y esa instalación de Patterson desde siempre, no es que ahora ya lo hayamos, no lo hayamos sacado del bolsillo, sino que ya desde siempre se dice que esa base esconde mucho más de lo que parece. Incluso mucho más que la 51, que la área 51 podría ser como un espantapájaros que está ahí. A ver, que no lo es, que ahí ocurren cosas. Pero entiéndeme lo que quiero decir. En el aspecto de la ufología, creo que a veces es como un caballo de Troya, ¿no? Que todo va hacia allí cuando en realidad se están haciendo las cosas en otros sitios. Porque sí, claro, siempre también decimos que si hay se llama Área 51, posiblemente haya 50 áreas más desconocidas detrás. Por lo Sí, tanto, en muchos sitios se pueden andar haciendo cosas. Esa es la parte que me llama mucho la atención. A ver, insisto que una persona puede tener un mal día o puede tener una discusión, no sé, se puede pelear, se puede discutir, incluso se puede autoterminar, pero cuando estamos hablando de estos nueve personajes, que sepamos por lo menos, que han estado conectados en algún momento, oye, pues que hayan tenido esas desapariciones o esas eliminaciones. No sé. Creo que como mínimo llama mucho la atención. sí, sí. Es que el problema de todo esto es que si esto fuera algo nuevo, en el sentido de que no hubiera ocurrido ningún caso similar, que no hubieran tenido antecedentes en el hecho de hacer desaparecer a gente, pero es que tengo aquí algunos apuntados y tenemos material, o sea, para por lo menos dudar y poner en duda que lo que haya podido pasar a este señor no haya sido casual. Sí, Fíjate, tengo un caso, que tengo unos cuantos más, luego iremos hablando, pero tenemos uno que es de Frank Olson, que era un científico también, otro científico que trabajaba con la CIA y curiosamente en el programa este que supuestamente no existía, el MK Ultra, que luego pues vivimos con el tiempo que sí que existía, sí, y sí. que murió en el año 1953, en teoría al caer por una ventana. Oficialmente pues había dado de baja de la vida y tú fíjate que en este caso hubo una perseverancia familiar en intentar ver qué había ocurrido con su fallecimiento, con su muerte, porque dentro de las cabezas, de la mente de su familia, no pensaban que esta persona hubiera podido hacer aquello y tiraron de la manta, estuvieron incluso, bueno, muchos, muchos años intentando que se le diera luz al caso de Frank Olson, de su familiar, y resulta que ya con los años, después de una autopsia ya, después de hicieron una exhumación del cadáver, se dieron cuenta que no, que evidentemente que lo que había ocurrido con esta persona no había muerto fruto de una caída por una ventana, que había habido algo anterior al que hubiera sido lanzado por la ventana y que todo indicaba pues que se le había dado carril, vamos, para no decir nada que te puedan tirar del vídeo, pero vamos, que había alguien detrás que había estado detrás de la muerte de este buen señor. Y luego hablaremos de algunos cuantos más, pero fíjate, ¿no? Una persona que durante décadas se dijo que, bueno, pues que había tomado esa decisión de su vida, que era arrojarse por una ventana. Y simplemente era pues porque él vio básicamente cosas que no le gustaban, vio que se estaban aplicando conocimientos que no le gustaba que se aplicaran de la forma que se estaban haciendo. Y bueno, parece que era una persona, un cabo suelto, que podría ser sensible a la hora de poder contar cosas, ¿no? Que fue una fuga de información y se dio de baja. Quiero decir, que es que no es la primera vez que se tiene este tipo de acciones con gente molesta o gente incómoda que pueda ser a futuro. Sí, sí, totalmente. Hola, Chompi. Estamos hablando de desapariciones misteriosas. Estamos entrocando un poquito el tema del general McCaslin, bueno, lleva ya unos meses, algo más de un mes perdido, y que todavía no se tiene noticias de él, y bueno, de otras desapariciones que han habido relacionadas, bueno, en este caso con la ufología. Pero a las desapariciones también podríamos hablar de desapariciones hablando ya del tema OVNI, por ejemplo, en el año 1978,
la desaparición de Frederick Valentich, pues que era de 20 años, soldado de 20 años que volaba con un Cessna 182 sobre el estrecho de Bass, por cerca de Australia, y en la tarde del 21 de octubre pues informó al tráfico aéreo de Melbourne que le acompañaba un avión a unos 1000 pies sobre él y que su motor había comenzado a funcionar de forma irregular. Eh, mm, Él dijo que era un avión, pero más adelante ya confirmó, bueno, intentó decir que no era un avión aquello, que era algo muy extraño. Esa persona, pues bueno, pues desapareció el día 21 de octubre. Bueno, contaba con no demasiadas horas de vuelo, tenía 150 horas de vuelo, o sea, no es tampoco demasiado, pero bueno, lo suficiente como para tuviera una habilitación de vuelo con instrumentos y la autorizaba incluso a volar de noche. Pues el día 21 de octubre pues desapareció después de contactar con este objeto. A ver, quizás aquí nos vamos un poco, ¿no? De lo que es el tema de trabajadores de estos sitios tan importantes que desaparecen. Pero bueno, quería también llevarlo a colación porque posiblemente también tendríamos que buscarlo. Hay muchos más casos de contactos o bien en el aire. Podemos hablar algo parecido del Triángulo de las Bermudas, en la que haya mucha gente desaparecida en este tipo de casos que posiblemente sean silenciados. No sé, por ejemplo, podríamos recordar el avión M370 que ha desaparecido y que a día de hoy todavía tampoco se ha encontrado ni rastro de él. Bueno, pero eso ya se divagar un poco sobre el tema. ¿No? Desapariciones, insisto, lo hemos dicho al principio, hay y vamos, y las seguirá habiendo. Pero claro, cuando hablamos de todo esto, hablamos un poco también de lo que ocurre, por ejemplo, en estas reuniones de los congresos de los Estados Unidos, los testimonios siempre tienen bastante miedo a hablar, ¿no? Miedo en el sentido que también incluso en sus declaraciones en el Congreso dicen, oye, yo sé esto, yo he visto esto, pero no te lo puedo decir aquí, te lo tengo que decir en privado, pues no lo puedo decir públicamente. Claro, cuando se escucha esto, pues normalmente, pues nosotros que somos muy impacientes, pues por toda esa temática, pues decimos, hombre, pero si no lo sabes, ¿por qué no lo dices? Lo que yo me pregunto, y los pregunto a todos, ¿vosotros creéis que después de estas desapariciones misteriosas de esta gente que está de alguna manera alineada a todo esto o trabajando, oye, y si realmente tuvieran miedo a que les ocurriera algo? Y si lo que para nosotros es una desaparición, para ellos que están ahí metidos en el meollo, fuera algo bastante más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, es que lo que estás contando tú es que es más fácil, es muy fácil pedir que den información estando aquí sentados en la silla, sin nada que perder, que estas personas que lo que dices tú, ¿no? Que no es tan sencillo salir, contar algo y ya está. Pues no es así. O sea, de hecho, fíjate, me estaba recordando los casos, había uno también que es muy, muy famoso, que es el de, que tengo aquí también apuntado, de Philip Snyder, que ese es uno también de estos míticos que ha dado muchas conferencias. Para la gente a lo mejor que nos esté escuchando, que no sepa quién era una persona, un ingeniero que estuvo supuestamente trabajando también para el ejército de los Estados Unidos. Era geólogo, si no recuerdo mal, ¿Mm? y hacía trabajos en terrenos para poder ver si se podían hacer, trabajando para bases subterráneas y demás, ¿no? Aparentemente fue una de las personas que ha estado contando que de esos trabajos que estaba haciendo en el subsuelo, también está en Nuevo México, también que es uno de los enclaves también más llamativos en el mundo de la ufología, pues que en una de esas excavaciones se encontraron algo que supuestamente no eran unas estructuras naturales y que tuvieron un encontronazo con unos seres que no eran humanos y que básicamente entraron en una confrontación de disparos en los cuales pues, murieron bastantes soldados que bajaron con él a examinar esa gruta, ese subsuelo, y él dice que había perdido dedos de la mano, si no recuerdo mal, que él consiguió escapar con otros soldados de la zona, y siempre ha estado contando la misma historia, siempre la ha contado, por todos los años que ha estado contándola nunca ha variado
ni ha engrandecido la historia, ni se le ha visto fallos en su guión. Y es una persona que también muere suicidada, también, curiosamente, ¿no? Después de estar contando, intentando revelar cosas, muere, bueno, he dicho la palabra maldita, si es que es muy difícil, tío. Es como, es Es muy, muy complicado, complicado, es ¿eh? complicado. Sí, sí, pues igual, ¿no? Se dio de baja de la vida pues, de manera supuestamente voluntaria y claro, pues entre la rumorología, entre los conspiracionistas como nosotros, pues corre la historia y la idea de que fue silenciado, que fue una persona que, bueno, que era incómoda, que estaba contando historias que a lo mejor no debía de contar y que, bueno, que estaba ganando cada vez más adeptos, porque es una persona que como tenía también un currículum bastante bueno, era pues, un ingeniero también bastante reputado y que esa historia pues se ha ido manteniendo en el tiempo. Es como parece Bob Lazar, que también va a hacer un Sí, documental, te lo sí. pasé, y que a ver qué sale de ese documental, a ver si hay algo nuevo. Pues es una persona que también dijo Bob Lazar que también había tenido amenazas de muerte. Quiero decir que al final también es verdad, bueno, y no solamente amenaza de muerte, sino que también había tenido muchas inspecciones en su empresa que montó, intentándole cerrar el chiringo que tenía montado con el que se estaba ganando la vida. O sea, que no solamente son ataques físicos, sino que también puede haber más resortes que puede tener estas fuerzas del orden norteamericano, en este caso norteamericano, pero seguramente esto sea extensible a cualquier país, y que pueden hacer que estas personas, bueno, pues les arruinen la vida, se les cancelen de la manera digital, como llaman ahora, que es también prácticamente la muerte en vida. Sí. Fíjate que ahora me está viniendo a la cabeza, pero es que hablando de todo, claro, cuando empiezas a sacar casos, te empieza a venir a la cabeza, ves, creo que lo hablamos en un programa de la conspiración del pulpo, Ah, sí, 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 tuvimos un programa, sí, 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 que sí, que Dani recuerdo ahora, sí. Casolaro. Sí, sí, pero yo no recuerdo si lo hicimos también en live. Pero bueno, Pues está el tema de Dani Casolaro, que Dani Casolaro era un periodista. En este caso no estaba vinculado del todo al tema OVNI, aunque, bueno, como veréis al final, algo siempre hay, algo ahí siempre hay conectado, ¿no? Pues en este caso, pues vinculaba algo, lo que descubrió este hombre, pues se vinculaba al gobierno con operaciones encubiertas, robo de software, narcotráfico, asesinatos. Bueno, pues este señor, este periodista, apareció supuestamente autoterminado, digo supuestamente porque yo no me lo creo, si no recuerdo mal, eran unos 10 cortes en las muñecas, eh, en la bañera, pues algo que, pues bueno, muy típico de las películas. El caso es que, claro, cuando uno se hace 10 cortes, incluso con algunos de ellos que atravesaban los tendones, pues es difícil pensar que una persona pueda hacerse tantos cortes ella sola, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay más cosas, más indicios que te dan de que pensar que aquella persona fue terminada, no autoterminada. Y bueno, pues evidentemente, oficialmente pues, bueno, la causa fue esa, autoterminación. En qué está conectado porque fijaros que hay una reserva india en Estados Unidos, la reserva de Cabazón, en la cual la CIA tiene bastante mano metida ahí. ¿Por qué? Porque resulta que esa reserva no pertenece a los Estados Unidos, porque es una reserva india. Entonces la legislatura, pues ahí, pues no, es como una zona sin ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí, pues claro, si ellos tienen una base ahí, bueno, pues pueden hacer lo que les plazca sin tener que dar explicaciones a nadie. Esto es una de las cosas que descubrí cuando leí este caso. Y resulta que vamos por decir de alguna manera, los guardias de seguridad de esa reserva, o sea, de la base que hay en esa reserva, que se llaman los hombres de Baggehot, una especie de guardias de seguridad, vamos a decir, muy militarizados y muy, quizás demasiado profesionales, por decirlo flojo, son la misma empresa que está guardando el Área 51. Por si os sirve de un poquito de conexión. Ya insisto que a veces son cositas muy sutiles, pero que bueno, que se conectan unas con otras fácilmente. Ese caso fue también, a mí me impactó muchísimo, sobre todo porque, bueno, todo es verdad
Bueno, que yo puedo pensar que sí. O sea, el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, pues yo creo que todo es un poco, bueno, o sea, lo que es la corrupción que hay por ahí detrás es algo tan impresionante que, bueno, que nos llevaríamos la mano a la cabeza. No estamos hablando de eso, pero me ha recordado ese periodista que de cierta manera estaba totalmente obsesionado con ese caso, de manera que, bueno, lo llevó a la muerte. Claro, si la pregunta que nos podemos hacer es, da igual a qué terreno lo lleves, la ufología o cualquier Sí, cosa, sí, sí, es la sí. pregunta es si son capaces o han sido capaces de hacer algo similar, ¿no? Entonces, la respuesta yo creo que todos tenemos clara que es sí. O sea, quiero decir, que no les creo que les tiembla mucho el pulso si tienen que hacer una operación de eliminar a alguien que sea molesto. Yo creo que eso ya se ha quedado claro, que es una cosa que ya han hecho en el pasado, que estarán haciendo y que supuestamente estoy seguro que lo harán en el futuro. Y lo que hablamos de este general es que tiene pinta que por lo menos ahora mismo sobre el papel no tenía ninguna causa como para haber huido de su casa. Es decir, no es una persona que tuviera deudas, que tuviera problemas, que Medicamentos. aparentemente no. Los medicamentos que los necesitaba y no se Claro, los ha es muy llevado. raro que no te dejes nada. O sea, quiero decir, además una persona ya con 68 años de edad, con una vida totalmente hecha, es un poco extraño que a la noche a mañana te vayas. Es una cosa un poco rara. Sin dejar ninguna nota, sin llevar ni teléfono móvil, no tiene nada. Quiero decir, sobre todo eso, es una persona que es dependiente de una medicación, que ya sabemos, las personas que tienen una dependencia a una medicación diaria no pueden estar, o sea, no se les olvida. O sea, saben que la tienen que tener siempre porque no les queda otra. Y claro, todo esto nos hace recordar, tengo aquí también apuntado otros sucesos parecidos. Fíjate, cuando has citado el avión del Malaysia Airlines, creo que lo has dicho hace un momentito, ¿no? Que también desaparece y había también, hubo de todo, ¿no? Hasta conspiraciones en que se había sido unas Que creo que había alienígenas. muchos, no, además que había muchos que eran que eran de IBM, que Sí, eran de una empresa, justo lo que estás comentando, porque además que lo que dices tú, sí, ¿no? Es que luego son casos como muy sueltos que no tienen interconexión, pero luego dices, que hay parece, unos. Sí, que sí, parece sí. que no tengan conexión. Claro, que parece que no tienen interconexión, pero fíjate, eran unos ingenieros que estaban en ese avión, que era una empresa que se llamaba Freescale Semiconductor, que trabaja en microchips, en tecnología de defensa y en temas avanzados. Supuestamente, estas personas iban a hacer tratos o iban a hacer un intercambio de tecnología con China. Supuestamente eran uno de los del destino que iban a tener estos supuestos científicos, o estos, bueno, supuestos, ¿no? Que eran científicos los que estaban en el embarque que coge este avión. Y parece ser que también de las teorías que hay, que claro, todo no dejan de ser teorías y Ya, suposiciones, que estas personas que cogen el avión, pues serían de bastante interés, pues sobre todo primero para que no llegaran a China y pudieran dejar y desembarcar esa tecnología, y que una de las formas era o deshacerse de ellos, y la mejor manera de deshacerse del avión, o hacerse con ellos y poder secuestrarlos y hacerse con el avión, ¿no? Y una de las teorías que tenían era, pues eso, que por la trayectoria de donde desaparece el avión y tal, que ese avión puede haber estado, hubiera podido aterrizar en la base de Diego García que tiene Estados Unidos, ¿no? y que hubiera podido aterrizar el avión ahí y haber desembarcado a la gente que necesitaran y luego haberse deshecho del avión. O sea, quiero decir que es que cuando el problema es que no es que seamos conspiranoicos, es que nos hacen ser conspiranoicos, ¿sabes? Y ese es el problema. Totalmente, totalmente. Claro, Total- y la pregunta es, ¿serían capaces de hacer algo así? Pues que yo creo que serían capaces de hacer algo así. Es Y que yo creo escrúpulos que no tienen muchos. Es que yo creo que históricamente está demostrado que son capaces de hacer algo así. A ver, no nos olvidemos esos grandes magnicidios que habían, sobre todo en los años 60, 70, en los cuales, pues bueno, pues no había medios para que, o sea, la gente de a pie como nosotros, pues pudiéramos poner demasiado el ojo, ¿no? Esos que también lo tocamos en uno de los programas, esos asesinos tiradores solitarios, ¿no? Que de repente un día Sí. una persona, no sé, que es un padre de familia, pues, oye, pues un día le da por coger la escopeta y si empieza a cargarse gente, pues bueno, como no sé, como si se le hubiera cortado un chip en la cabeza, pues si le hubiera conectado un cable, pues no sé, pues algo parecido, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado por cómo ocurren estas cosas. Y además que no es que sean cosas que ocurran y, y bueno, pues sí, aleatorias, sino que muchas veces tienen un fin, no sé, hay alguien que de alguna manera molesta, oye, y de golpe desaparece.
y pues aparece un tirador solitario, oye, pues mira, bueno, lo fulmina y bueno, pues problema resuelto. No hace demasiado también había creo que era un senador de ultraderecha o también que incluso se vio por televisión que mientras estaba dando una charla, pues desde un tejado había un hombre ahí solitario que se le voló la cabeza y salió. Claro, a veces, insisto, no es que no se trata que muchas veces también, ¿no? Que dispare a gente al azar, sino que muchas veces son gente muy predeterminada bueno, que pueden molestar de alguna manera al establishment político, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención. Por lo tanto, yo creo que sí son capaces de hacer algo así, Sí, totalmente. sí, sí, yo creo que son totalmente capaces. Y es que lo que te decía al principio es que ha habido un montón de casos que te hacen pensar que es así. De hecho, hay otro también que te había apuntado, que es un tal David Kelly, que era un experto en armamento biológico en Reino Unido, que estaba relacionado con el famoso escándalo de las armas de destrucción masiva de Irak y que en el 2003 pues aparece muerto. Oficialmente, pues también se ha dado de baja de la vida. Pero hay muchísimas dudas también de cómo muere, porque también tenía, pues eso, se llevó también bastantes secretos a la tumba y porque tenía un gran papel político. Y la pregunta es eso, ¿no? Pues lo hizo porque quiso, porque vio que su vida estaba arruinada o porque era un cabo suelto, molesto, del que se Sí, podía tirar y sacar información, ¿no? Es que hay gente, o sea, empiezas a buscar gente que ha muerto. También tenemos a Gareth Williams, que es un matemático y criptógrafo del MI6, que también aparece también dado de baja por no sé por quién, debe ser por otra persona, porque aparece en una bolsa cerrada en su casa, directamente cerrada, un caso súper extraño y nunca se aclaró del todo qué le pasó a este señor, ¿no? Aparece en una bolsa, su cadáver, y ya no se supo más, ¿no? Y tenía un buen cargo también dentro de los sistemas de defensa, ¿no? De Reino Unido en este caso. Pero es que como esto hay un corolario de ya. gente que va desapareciendo, que tiene relaciones con cosas bastante sensibles. Y dicho, fíjate, ¿no? Hay otro caso también que había científicos del programa Star Wars este famoso de los años 80, de la época de Reagan, que murieron varios científicos relacionados con defensa y que, claro, pues esta cadena de muertes pues desencadenó un montón de sospechas, porque al final pues, la gente empieza a ver que hay que empiezan a morir y que algo que no cuadra, ¿no? Que son causas ¿verdad? Que son muy variadas, que aparentemente no tienen una causa clara de que los relacionen con otros a niveles de muertes, pero claro, que personas muy concretas de un grupo que estaba relacionado con un proyecto también bastante sensible, que de repente empiecen todos a caer, es bastante curioso, ¿no? Que es verdad que puede ser la casualidad, que puede ser el destino, que es así de caprichoso, pero Bueno, oye, no sé, vale. Bueno, piensa mal y acertarás. sí, bueno, además esto creo que no es algo exclusivo de los Estados Unidos. En No, Rusia, ¿recuerdas el caso aquel de aquel hombre que estaba envenenado sí, que en Polonia puede ser, no sé qué le dieron. Con el polonio, sí, con el polonio que también era alguien que, bueno, que de alguna manera molestaba, ¿no? El establishment ruso, pues, bueno, ese hombre acabó falleciendo. Y bueno, aquí en España mismo, no sé si no sé si recordarás a raíz de los problemas que hubo con sobre todo Caja Madrid y todo esto, la cantidad de personajes vinculados que empezaron a suicidarse también. Sí, sí, sí. Y empezaron a suicidarse, y, bueno, a autoterminarse y a Hoy me lo fallecer, estaba pues, cubriendo de gloria. sí, sí, y a fallecer, pues, en extrañas circunstancias, ¿no? Bueno, muertes que a veces dices, ostras, muertes muy convenientes, ¿no? Hemos hablado aquí bien de Para Epstein también, ¿no? juicios, sí, sí, para juicios, para lo de Epstein también, algo muy, bueno, muy, no sé, Sí, sí, que esto muy, sí va mucho. O sea, el sí, sí, problema es que tenemos una venda en los ojos porque, por ejemplo, en China, hace relativamente poco, que China tiene sus cosas buenas también, pero también tiene sí, sus cosas malas. Allí por ejemplo, la gente molesta con el sistema, me refiero a gente molesta, gente del gobierno que empieza a ser molesta porque incluso puede caer hasta mal, porque así es como funciona aquello. Hay gente que les colocan, llaman se puede decir prostituta aquí, no sé si se puede decir, bueno, a la puerta bueno, de su casa, una chica de compañía, y esa persona que tiene un cargo público abre la puerta y casualmente, de repente aparece gente que hace una foto, pum, 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 y claro, todo eso está penado. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí tiene unas penas bastante potentes y le busca la ruina. Y casualmente le han preparado una trampa y no pasa absolutamente nada.
O sea, quiero decir que es que esas cosas se hacen más toscamente porque allí no tienen mucho que ocultar y a ver quién se queja, pero en otros niveles, claro que lo están haciendo. Yo creo No de que, la, no de la forma más vamos, civilina, quizás no de la claro, forma claro. Y además, sobre más todo, como al civilina. final todo se tamiza con el tema de la conspiración y que somos conspiranoicos y que cómo va a ser Ya. posible y demás, pues claro, ya tienen el trabajo medio hecho. Pero esto pasa como, igual que el tema ovni. Claro, Cualquier cosa que ves, aunque sea lo que sea, pues bueno, como lo meten en el cajón desastre del tema OVNI, aquello puede ser un misil que se ha perdido o algo, un avión que está pasando unas fronteras que no debería pasar. Pero bueno, lo disfrazan todo con el tema OVNI, te dicen que eres un conspiranoico y fuera, y problema solucionado. Es lo de la pantalla OVNI que tantas veces hemos dicho, ¿no? lo que pasa es que luego pasa el tiempo y generalmente tenemos luego razón. O Ya, sea, generalmente suele tener razón, ¿no? Hay muchos memes sobre eso, ¿no? Gente normal llevándose las manos a la cabeza cuando gente como nosotros y mucha más gente ya lleva hablando de este tipo de cosas hace muchos años. O ya sea mira, que, ya hablando de conspiraciones, Aunque se dice que no es real, pero yo tengo mis ciertas dudas que algún día, si te apetece, podemos hablar del tema de Alternativa 3. sí, es que también tiene mucho. Si, Sí, sacar si, también. Sí, sí. si has visto el documental, Sí. ¿recuerdas cómo empezó? ¿Tú recuerdas cómo empezaba el documental? Me acuerdo, fíjate, lo que más me acuerdo es la escena de la arena con la cosa que se ve, que es ya, como ya, hay un bicho, pero no me acuerdo cómo empieza exactamente, tío. pues con la desaparición de un montón de Científicos, científicos, es verdad, sí, 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 Que es empiezan a verdad. desaparecer un montón de científicos de forma multidisciplinar, ¿no? Muchas universidades, unos que eran Es físicos, verdad, es otros eran verdad. químicos, y bueno, que todos supuestamente salían trabajando para ese supuesto proyecto, ¿no? Pero fíjate que me ha hecho gracia porque Es verdad, tío. Además tiene muchas chichas ese sí, documental, ¿eh? O sea, primero por el día que lo hicieron, que no sé si fue casual o no, pero me parece que es muy bueno. Y sobre todo que casa con es, otras conspiraciones como es esa que carrera espacial. es que el problema es que estaba programado para el Día de los Inocentes, pero no lo emitieron el Día de los Inocentes. Claro, claro, es que es muy curioso. Y aparte que Claro. habla siempre de una carrera Y, espacial B y todo y el rollo. aparte que se sacó un libro del tema, un libro que, mira, por cierto, lo tenía, lo tengo Ah, aquí. mira, ahí lo llevamos, eso es todo clasicazo, ¿eh? Ojo, Y, ojo. y ya te digo yo que el documental y el libro, en el libro no, en el documental no sale ni un 10% de lo que pone en el libro. Oye, y fíjate tú que tú hablaste de creo que me hablaste por que estábamos hablando por WhatsApp de Gary McKinnon, creo que hablamos el otro Sí, día. sí, Pues sí. Gary McKinnon también ha hablado hace poco que le han hecho una entrevista, que a ver si la consigo y te la paso. Pero es una de las personas que también, según él, hablaba de que había una carrera espacial alternativa. Es Mm. decir, que hablaba de naves, hablaba de gente pues, que estaban en misiones espaciales, básicamente, por lo que estaba contando. Y Alternativa 3 fíjate que ha llovido ya tiempo. ¿De cuándo es eso? Más o menos, ¿de los De los 70 70. 80? 78 creo que era. Pues fíjate, me refiero que es que a lo mejor son cositas que parece que No, están desconectadas, pero pero Era del 78 pero se sacaban cosas de los años 40. O sea, es que tela, ¿eh? bueno, yo creo que ya sé. momento de dejar paso un poco a los oyentes. Sí. A ver, aquí Ufotsider nos comenta que, por cierto, gracias por la rosa, Ufotsider, y saludos. Sí, vale, sería interesante investigar sobre las biocomputadoras con componentes biológicos vivos como neuronas humanas. Sí, es cierto. Incluso hay, si no recuerdo mal, he visto unas células humanas pues, del cerebro jugando solas al Pong, A un videojuego. Las han puesto ahí jugando al pop. y eso, si lo juntamos con lo que hablamos la semana pasada, de aquello de traspasar el cerebro de una mosca a un ordenador y que ya haya una mosca digital viviendo por ahí, no sé. A mí son cosas que ya me empiezan a asustar. Sí. Cortical Labs ha creado el CL1, considerado el primer ordenador biológico comercial del mundo. Sí, señor, sí. Está hecho con neuronas humanas. Quién sabe si a lo mejor ese es el inicio de otra forma de computación. Quizá bueno, y eso Dani que lo conoce mejor que yo, quizás los chips que cada vez son los de menos nanómetros para ser más eficientes, quizá ya hayan llegado al límite y ya tengamos que tirar por
neuronas animales para superar todo esto. No lo Es que sé, eso es uno de Dani. los grandes problemas que tenemos, que es el tema de la reducción, que ya físicamente estamos llegando ya al tope ya de Se va la físico de poder temperatura. reducir. Se lleva mucha temperatura, ¿verdad, Sí, sí, Dani? y el proceso es muy complicado y tenemos un límite físico. O sea, la física nos pone un límite en la reducción de nuestros sistemas que tenemos. O sea, quiere decir que o cambiamos de paradigma o vamos a acabar estancados porque, claro, ya físicamente no podemos reducirlo más. Entonces, yo creo que se van a abrir diferentes vías, salvo que nos pongamos conspiranoicos y ya tengan algún sistema para hacer cosas totalmente distintas a las que tenemos ahora mismo. Sí, pero ahora creo que están sobre los 2 nanómetros, ¿verdad? Sí, creo que el más pequeño lo había sacado hace tiempo, o bueno, hace poco tiempo Apple, que había sacado uno, no me acuerdo cuál era el límite, que le había sacado muy bajito y ya estaban rondando. Sé que ya están ya en el desfiladero de que ya no se puede hacer más pequeño. O sea, quiero decir que es Claro, que, por eso lo que habría que quizás Es mirar hacia otras direcciones, ¿no? que posiblemente ya Quizá estén de otras mirando. formas. No, seguramente. Si nosotros conocemos esto que dice UFO Outsider, estoy totalmente convencido que paralelamente y de forma secreta tienen algo mucho más potente. Sí, fíjate, hace tiempo estuvimos hablando de los ordenadores cuánticos también, que ya estaban pensando en cómo poder comercializarlo y tal, pero también son muy complicados tener ordenadores cuánticos. O sea, eso sí que es verdad que es bastante, sobre todo por la corrección de errores que tiene y las condiciones que tienes que tenerlo para que eso no cometa errores. tiene que estar a menos Y 170 grados, ¿no? sí, claro, tiene unas condiciones que son muy complicadas, pero me refiero que yo creo que el ser humano está trabajando para romper esas barreras, ¿eh? Yo creo que Sí, veremos cosas y bueno, si hacemos la luz. si vamos a pensar, creo que En los años 50 del siglo pasado, en una habitación de unos 20 metros cuadrados, toda instalada equivalía a, unos 5 a un disco duro de 5 Claro, megas de las hoy. válvulas, los transistores, Sí, todo eso, pues fíjate, hemos pasado de válvulas que había antes y que por justo, eso. ¿no? En la época de ese incidente de Roswell, luego cambia todo con los transistores, también muy rápido, que si nos ponemos Claro. también conspiranoicos, ¿no? sí, sí, bueno, los transistores, el teflón, bueno, hay Que lo unas cambió cuantas todo, los cosas. transistores. O Sí, sea, la verdad que sí. y Sí. justo por fechas, es Claro, que, y la visión nocturna, es que son cosas que... Evidentemente, claro, no te van a decir, no, esto lo hemos sacado de materiales exóticos, pero claro, y sí, y si lo han sacado de materiales exóticos y bueno, y a ti te dicen, no, es que esto lo hemos inventado en tal laboratorio, ¿no? ¿Cómo Y lo la puedes fibra desmentir óptica esto? también tuvo ahí También, sus también, luces sí. ahí, es que... Y paralelamente desapariciones. Apariciones para dichas neuronas. Bueno, Hostia, yo lo veo complicado eso, ¿eh, Ufo? pues yo no sé, digo yo que ya la ciencia está, no sé si con células madre ya son capaces de, de crear neuronas, creo, ¿eh? No, Es como no, la no, clonación, también no se ha estoy dejado de hablar seguro. mucho de la clonación. ¿Tú ves que le La han parado la clonación, clonación o siguen trabajando en ello? no, yo te estoy seguro que Están mucho más avanzados de lo que pensamos. Aunque oficialmente no se pueda clonar a un ser humano, no te digo yo que lo hayan hecho, pero fíjate, lo que hemos hablado de la Reserva India, que no pertenece al territorio de los Estados Unidos, aquello, ahí podrían hacerlo tranquilamente sin que nadie les dijera nada. Por las leyes ahí no. Si trabajan con armamento químico, biológico, que supuestamente no puedes trabajar y estoy lo están seguro. usando y se Estoy sabe. segurísimo. Sí, porque en estas zonas muertas en las que no hay fronteras, que debe haber muchas, pues estarán haciendo cosas que no, bueno, dentro de su territorio no se puede hacer, pero Y a lo bueno, que mejor, ahí. incluso fíjate, te iba a decir que incluso hasta a lo mejor en su propio territorio, porque es en el sitio donde el último momento o se te iba a ocurrir mirar. ¿Sabes? Seguramente tengan instalaciones que no sepan ni que están ahí, ni lo que se hace y se deja de hacer, ¿eh? De esta gente Bueno, aficionada. os quería decir, Decir que si queréis dar vuestra opinión y oye, que os invitamos a la conversación. A mí me ha Solo, gustado mucho lo de Alternativa 3 para el próximo día. Me ha gustado ese tema, más mola mucho. sí, no, además es un tema bastante bastante interesante porque, bueno, a ver, supuestamente se ha dado como un fake, que todo es. Pero claro, es que cuando empiezas a analizarlo, oye, la verdad es que empieza a cobrar cada vez más sentido, ¿eh? Sí, Empieza a cobrar cada vez más sentido y claro, ¿y qué forma, no sé, digo yo, qué forma más fácil de decir una noticia de este estilo que planteándolo como un engaño, como un fake, ¿no? Un sí, sí, fake como que siempre. llega a todos, Generas claro. la duda, generas el chascarrillo fácil y se diluye.
Luego también estuvo también el tema de que cuando se emitió en España, pues fue el último programa en el que aparecía Jiménez del Oso, que bueno, que él ya desmintió que aquello que fuera por culpa del documental este, ¿no? Pero bueno, y además en este documental también aparece el hecho de que los rusos, en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos estaban trabajando en conjunto. Sí, Que me tampoco me, recuerda un poco al extrañaría, documental de JJ Benítez también, me recuerda un poco... que tampoco me extrañaría que lo hicieran, ¿eh? Porque realmente, últimamente, desde que se terminó la Guerra Fría, pues se lleva bastante bien. Tienen incluso la base espacial, Compartida, sí, la estación internacional la esta, sí. estación, la estación internacional compartida. O sea que no, tampoco sería tan extraño que tuvieran algún proyecto en común. No, tampoco me parecería extraño, ¿eh? No. Y que, bueno, y la ESA y más de uno estuviera ahí metido. De hecho, ahí siguen, o sea, estamos teniendo una guerra en Europa y seguimos trabajando con ellos en la estación internacional. Me refiero que sí, que ahora pasan cosas muy, como muy raras, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que sí, que es verdad que hay que separar también la ciencia de los tarados que nos llevan a las guerras, pero sí que es verdad que es raro. Ahora pasan cosas muy extrañas, ¿eh? Bueno, pues yo veo que aquí no quiere hablar nadie. El tema de Alternativa 3, UFO, te lo explico un poco rápidamente. Fue un documental que Pero hicieron sin por mucho tele. spoiler, ¿eh? Que aguante eso. Esto No, tiene que sí, ir como un cebo para la semana que viene. exactamente. Fue un documental que se emitió por la televisión española en su momento, que fue lo que a mí me llamó la atención. Lo presentó Jiménez del Oso. Y es un programa en el cual, pues, vamos a decir que en los años 40 ya se estaba planteando que el mundo, nuestro planeta, pues estaba llegando a su fin, pues, por temas ecológicos, temas climáticos y por varias cosas, ¿no? Entonces, que claro, ¿qué ocurriría con nosotros cuando todo eso estallara? Y se crearon tres alternativas. O sea, la alternativa número uno, que era, eh, si no recuerdo mal, era vivir bajo, no, bombardear toda la atmósfera para limpiarla, para regenerarla. La alternativa número dos era, la alternativa número dos era vivir bajo tierra, en cuevas, hasta que, bueno, pues si fuera un desastre nuclear o lo que fuera, pasara. Y la alternativa número tres era, pues, irnos a vivir a otro sitio, en este caso, el planeta Marte. Pero lo dejamos aquí, que yo creo que ya es suficiente para De hecho, engancharnos. originalmente era británico, ¿no? El Sí, documental, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, es británico y además se emitió en la BBC en su momento. Si no sé si os recordaréis aquellos documentales que salía el Thames, salía el La Thames, que intro después, sí, maravillosa. la intro aquella maravillosa, o sea, a ver, ese documental lo podéis ver por YouTube porque está en YouTube. Lo que pasa es que, claro, el documental es un poco escueto, ¿no? Dijéramos que en el libro pone más cosas. Sí, era del 78, si no recuerdo mal. Espérate, que mira, además, si es que tengo el libro aquí, te lo puedo mirar. Bueno, ahora se me ha caído el libro. Pues fíjate que no sabía yo que tenía. Cuando me enseñaste el libro, no sabía yo que contaba más cosas en el libro que en el documental, fíjate. Pero bastantes más, ¿eh? ¿Pero el libro de quién es? Ya puestos a saber. El libro es de Watkins, Ambrose y Miles. Fueron ¿Y es precisamente antes o los. después del documental? No, no, esto fue después del documental. Después, vale. Sí. Pero es que ellos son los que hicieron el documental, ¿eh? Son los mismos. Vale, Es vale. de- el libro, por lo menos, del 78. Publicado por Esser Books, licenciado en Londres, 1978. Por- Estaría guay que diese algún datito del libro que no se cuente en el documental, porque fíjate, a mí no sabía yo, que era más profundo el libro que el documental. pero los datos los daremos cuando Sí, hagamos el sí. programa, dale. Sí, sí, no, no, eso está claro. Ahí dejáis el Claro. regustillo para que la gente pique. Pero Claro. sí que es verdad que es un tema muy, muy top, ¿eh? Es un tema muy interesante porque, bueno, ya te digo, muchísima gente cree que es, bueno, y realmente pues se presentó como un fake, pero hay cositas ahí entre medias que, bueno, que llaman bastante la atención y que, bueno, pues vamos, que yo no lo veo tan descabellado. Sí, que a lo mejor el Quizá, documental como tal sí puede estar montado, pero que la idea en la que está basado no sea no, una no, la idea historia no, la idea para nada, de para cuento. nada, para nada. Bien podía haberse llevado a cabo, incluso se habla de un submarino que estaba bajo los hielos y en los cuales había reuniones
de altas esferas, con personajes muy influyentes. No cuentes más, que al final No, 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 no cuento más, no cuento que más. al final. A ver, aquí ha aparecido alguien, a ver si... Uy, no está. No, nada, Está viendo los mensajes. A ver. nada, nada. Y bueno, pues no sé si dejarlo aquí ya, Dani. Vale. O tenemos algo más que añadir. Es que Pues creo estaremos que... atentos a ver qué pasa, a ver si tenemos que cambiar de programa la semana que viene, pues si aparece este buen señor o si aparece, pues lo comentaremos aquí también. Yo creo. Bueno, y, oye, que también podríamos comentar del dominio. Ah, es verdad, el Aliens Go, ¿no? Sí, 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 cuéntalo, cuéntalo tú. Sí, sí, es que me ha llamado mucho la atención porque Que ayer te seguro mandé un que... mensaje. Fue ayer, ¿no? Cuando me lo mandaste, Sí, ¿no? ayer. Eso es que fue ayer cuando Ayer, se ¿no? salió a redes, sí. Y claro, me mandó un mensaje y dice que el gobierno de Estados Unidos ha registrado ya el dominio de Aliens Go para, supuestamente, pensamos que para la desclasificación famosa que va a hacer Donald Trump o que ha propuesto Donald Trump. Y es que, claro, ya acto seguido fui a mirar la página esta famosa de Whois que tú preguntas por un dominio y claro, ahí estaba. Ahí salía, tú pones el dominio, te dice cuándo estaba registrado y justo se registró ayer, ponía la hora por un dominio gubernamental y sí, sí, está registrado por el gobierno de Estados Unidos ayer, calentito, un dominio que se llama Aliens Go. ¿Para qué? Alex.gov, Alex.gov, sí. No lo sé, Dani. Yo, claro, es que, a ver, Vaya nombre, ¿eh? sí, sí, es que precisamente el nombre me llama mucho la atención porque, a ver, la desclasificación o la revelación puede que esté cerca, porque es que además he leído una noticia que ahora mismo no te la puedo, luego la buscaré y a ver si la encuentro y te la compartiré. Es una noticia bastante reciente también de una mujer que está diciendo que, bueno, que es muy ya, está muy próximo. Vamos a decir que ese día de la revelación está muy próximo. Al mismo tiempo se abre este dominio de aliens.gov y claro, yo me pregunto, ¿por qué aliens? Si estamos, bueno, no sé, algunos de congresistas están diciendo que son intraterrenos, otros son de otras dimensiones, otros dicen que son demonios, otros dicen que son ángeles y ponen alien. Sobre todo que no Bueno, sé si están vacilándonos ya o sea, ya no sé que, por que, dónde. que también hay que puntualizar que alien quiere decir extranjero. Sí, sí, bueno, Era- sí. Bueno, para que nosotros tenemos muy interiorizado la palabra alien con extraterrestres. Pues claro, en inglés son extranjeros.com sería aquí, ¿no? Todo sea que sea por otra cosa que no tenga nada que ver, pero es bastante llamativo, Ya, ¿eh? ya, ya, pero es muy llamativo precisamente por todo el caldo de cultivo que hay alrededor de todo esto, ¿no? Y bueno, pues me ha Todo llamado sea que mucho la como sea para atención. otra cosa, yo ya me bajo del barco y digo, estos tíos nos están vacilando, ¿eh? O sea, yo ya no. Pues lo dicho, Dani, intentaremos hablar de Alternativa 3 la semana que viene, pero todo puede ser que tengamos que hablar de otras cosas. Sí, a ver cómo se pone la semana. Sí, sí, porque a ver, la Alternativa 3 es un tema que está ahí, oye, que lo podemos tocar en otra semana. En principio vamos a hablar de Alternativa 3, pero si las cosas cambian y esperemos, me gustaría que cambiaran, Sí, sí, ojalá hablaremos tengan que de, cambiar. hablaremos de actualidad. Me parece correcto. Pues Dani, pues un placer como siempre. Siempre, estoy encantado que estés aquí. A ver si la próxima semana podemos tener a Baruque, que hoy lo he avisado y bueno, hoy me ha dicho que hoy no podía. Y Porque yo creo que a él también le gustará el tema de Alternativa 3. Sí, además le pillaré de su época. eh, bueno, Dani, un placer, chicos, un Igualmente. placer a todos los que estáis ahí al otro lado. Recordad seguirnos en cualquier red social, Crónicas Herméticas, para cualquier cosa, crónicasherméticas@gmail.com y os emplazamos para el próximo jueves a las 7 de la tarde. Espero que sea en punto, no como hoy, casi como 5 Minutos de retraso. Muchas gracias y hasta otra. Venga, chao, chao.